Leemos el Evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre, los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos las vistas, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y desenvolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él, y él comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salía de su boca, y decía: ¿no es este el hijo de José? Pero Jesús le dijo: sin duda me dirás aquel refrán médico: cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: en verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo asegurar que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, queridos hermanos y hermanas que me escuchan en este lunes, ya inicio de semana. Qué gratificante es escuchar el mensaje de la palabra de Dios y ver lo que el Señor nos dice en este mensaje tomado de Lucas capítulo 4, versículo 16 hasta el 28. Y queridos hermanos, en este evangelio, Jesús anuncia su misión, a lo que Él vino. Dice: vine a anunciar la buena noticia a los pobres, anunciar la libertad a los cautivos, la vista a los ciegos. Todo eso lo hizo Jesús, porque esa fue su misión. Pero ¿qué sucede? Jesús comienza a actuar en favor y en beneficio de la muchedumbre, pero sin embargo es rechazado el Señor Jesús. Y aún así, aunque Él fuera rechazado, continuó su misión de sanar a los enfermos, de libertar a los cautivos, de proporcionar paz en el corazón, de proporcionar sanidad. Esa fue la misión principal de Jesús, y anunciar la palabra. A eso he venido, dice en el Evangelio, anunciar la palabra del Señor. Queridos hermanos, la pregunta que podemos hacernos, tú y yo, es lo siguiente: ¿contempla usted, y tanto tú como yo, la acción salvadora de Dios en nuestras vidas? ¿Contemplamos nosotros eso,
la acción salvadora de Dios en nuestras vidas. Es muy importante, queridos hermanos, que podamos entender y contemplar la acción salvadora de Dios en nuestras vidas. La estamos recibiendo. Cada día nos despertamos en sintonía de que tenemos un Cristo que nos alimenta con su palabra, que nos salva, que nos ilumina. Entonces, la pregunta también siguiente: ¿cómo creemos nosotros que Jesús realiza la misión en la actualidad, hoy en día? ¿Cómo creemos? Hay muchas maneras de que Jesús en muchos lugares se anuncia la palabra de Dios todavía. La Santa Misa se hace para que el anuncio se lleve, es decir, que la misión de Jesús todavía sigue en pie. Y podemos preguntarnos, porque como hoy se ha cumplido, dice el Señor, hoy en presencia de ustedes se ha cumplido este mensaje de la Escritura. Yo soy el Salvador. A esto he venido yo. Y nosotros constantemente debemos pedirle al Señor que se cumpla el anuncio del Señor en nuestras vidas. Y que nosotros también podamos ser instrumento de salvación para otras personas. Porque a veces no rechazamos el mensaje de Jesús, no nos interesa, y al no interesarnos el mensaje de Jesús, puede ser una multitud que no le interese el mensaje de Jesús, y para muchos piensan que está antiguo, anticuado, pero todavía hay personas que creemos en Cristo, que confiamos en Él, que esperamos en Él y tenemos la certeza de constantemente creer. Todavía hoy en día hay lo que se llaman las personas que no creen, que viven bajo un limbo, de que no saben qué pasará hoy, mañana. Viven así como en un estado de aéreo, sin saber que Jesús está vivo y que Jesús anuncia la palabra a cada uno de nosotros. Es decir, queridos hermanos, que nos levantemos y oremos al Señor pidiendo: Señor Jesús, que podamos contemplar tu acción salvadora entre nosotros. Libéranos, Señor, de nuestros prejuicios, y que tu Espíritu no deje de alentarnos para colaborar en tu misión, porque debemos colaborar en la misión del Señor, que es el anuncio de la palabra de Dios, que tú y yo lo podemos hacer hoy, mañana y siempre, el anuncio de la palabra de Dios. Es decir, que promovamos en nuestra familia, queridos hermanos, el conocimiento de la misión de Jesús, y que Jesús en la familia se viva a Jesús vivo, y que podamos llevarlo a nuestros hijos, a nuestros hermanos, la misión salvadora de Jesús. Dios le bendiga, queridos hermanos y hermanas que me escuchan en este lunes.